tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará. Aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más, clamo por fuerza y victoria en tu nombre. Dios bendito, nunca fallará. En tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará, aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más, clamo por fuerza y victoria en tu nombre. Dios bendito, nunca fallará. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad para estar desde este medio transmitiendo este encargo que el Señor nos ha dado a través de la palabra ministerial, una dirección para todos los hermanos. Vamos a pedirle a todos los hermanos, iniciando, vamos a permitirle al Señor que toque nuestro corazón, que la luz de Dios venga a nuestras vidas y que podamos tener un tiempo en este momento en su presencia. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, queremos agradecerte porque a través de la carta a Timoteo has traído tu dirección a tu iglesia. Ven y trae espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Disponemos nuestro corazón para ti. Gracias, Señor. Le agradecemos al Señor, hermanos, porque a través de las cartas de Timoteo hemos visto a Timoteo cómo el Señor ha venido direccionando a su iglesia, es decir, a cada uno de nosotros, y uniéndolo a lo que el Señor la semana pasada nos ha hablado, cuando el Señor nos hablaba de las calificaciones de los ancianos y de los diáconos. Es muy importante comprender
que en este momento, en esta situación actual, el Señor trae esta palabra, en esta situación que estamos viviendo, donde hay una cantidad de enseñanzas. El Señor también viene a recordarnos a través de la experiencia de Pablo con Timoteo, cómo Pablo instruyó a Timoteo para exhortarlo, para animarlo, para alentarlo a ser un buen ministro. Esto es muy importante porque para que la economía de Dios, para que el plan de Dios, para que esa obra del Señor en su iglesia, para transformarla, para llenarla, para suplirla de su vida, se lleve a cabo, el Señor necesita que los ancianos, que los diáconos lleven a cabo su función, cuidando a la iglesia. Entonces, como el Señor venía hablando en la semana anterior, cuando nos abría la palabra sobre estos requisitos, tanto para los ancianos y los diáconos, el Señor esta semana va a complementar algo para seguir profundizando en cómo debe ser el diaconado, es decir, nuestro servicio, donde el Señor no quiere que solamente, esto es un encargo precioso del Señor, no solamente nos dio un don, gracias al Señor porque nos ha dado dones, pero el Señor quiere, y esta es la revelación que hemos recibido, este ministerio de espíritu y de vida, es que nosotros tengamos un ministerio. Ese es el deseo del Señor, es decir, que haya un servicio con peso, un servicio excelente para la iglesia, para los hermanos, que comienza desde nosotros mismos. Entonces vamos a ver cómo Pablo le dio estas palabras a Timoteo. ¿Cuáles palabras les dio? Le habló en Timoteo, en 1 de Timoteo 4:6 en adelante. Hay unos puntos muy importantes a nivel general, donde estas palabras que le da a Timoteo son para fortalecerlo en la gracia. Esto está en el libro de Timoteo, está en el Timoteo capítulo 4. Entonces, a nivel general está cómo nosotros necesitamos fortalecernos en la gracia. Pablo le dice a Timoteo, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Otro punto importante registrado en la carta, cómo seguía de cerca Timoteo al apóstol en sus enseñanzas, y no solo en su enseñanza, sino también en su proceder, en la manera de conducirse en la casa de Dios. Y cómo honrar también el llamamiento y sus orígenes en Cristo, el llamado que el Señor le había hecho. Entonces, este punto que está en 1 Timoteo 4:11 también, cómo Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. El Señor nos ha dado su economía, la enseñanza de la fe, la enseñanza que viene de los apóstoles. Y esta enseñanza nosotros debemos ser fieles a transmitir las palabras de la fe, la economía de Dios. Pero también el Señor nos muestra que hay una manera de transmitir esta enseñanza. Un diácono, un servidor del Señor, una diaconisa, una servidora del Señor, debe de transmitir también en su conducta, transmitir a través de en su fe, transmitir amor, transmitir pureza cuando habla. ¿Cuál es nuestra manera de transmitir? Es bien importante, hermanos, considerar cuando Pablo le dice a Timoteo que si esto enseñas a los hermanos, es decir, las palabras de la fe, de la economía de Dios, serás nutrido. Hay una retroalimentación cuando enseñamos la economía de Dios, pero también más adelante le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los creyentes. Es decir, la manera adecuada para transmitir es a través del ejemplo. Esto es algo que hemos recibido porque se vuelve algo vivo. Pasamos de la doctrina a la realidad cuando somos ejemplo. Esto es un punto fundamental de lo que el Señor nos está hablando y es importante revisar
en nuestra manera de cómo enseñamos, cuando uno piensa en esto, aplicándolo a nuestra vida diaria, ayer meditaba en este punto, ser ejemplo de los hermanos, ser ejemplo de mi esposa, ser ejemplo de mis hijos, en amor, cómo me relaciono con ellos, en conducta, cómo me conduzco en mi casa y cómo me conduzco entre los hermanos. Es importante, hermanos, considerar esta palabra porque es la aplicación práctica. Entonces, entrando en el mensaje de esta semana, donde el Señor nos habla de cómo el Señor quiere que seamos buenos ministros de Cristo Jesús. Hermano, usted ha sido llamado a ser buen ministro de Cristo Jesús. Esto es un privilegio y un llamamiento alto. Y vamos a complementar también cómo el Señor habla sobre la responsabilidad de los ancianos y los diáconos en el asunto del liderazgo y en el asunto de transmitir estas sanas enseñanzas que es la economía de Dios. Entonces, como diáconos, como servidores, que es un privilegio servir al Señor, debe ser un anhelo también nuestro servir al Señor, necesitamos estar afinados, alineados con el misterio de la fe. Cuando, ¿se acuerdan cuando el Señor, cuando en Hechos 6, del 1 al 7, se llamó a unos hermanos para servir a las mesas? El Espíritu Santo escogió a unos diáconos allí, pero había un requisito: ser llenos del Espíritu. Usted y yo, en nuestro servicio al Señor y en nuestra realidad diaria, necesitamos ser llenos del Espíritu. Hermanos, necesitamos anhelar allí en su interior. En este momento aún podemos orar: Señor, quiero ser lleno del Espíritu. Señor, fortaléceme en la gracia. Señor, fortaléceme en mi interior. Este debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo, porque es la única manera de alcanzar el crecimiento espiritual. Fortaleciéndonos en la gracia y llenándonos del Espíritu es la manera, el camino en la economía de Dios que el Señor nos ha mostrado para llevar a cabo esa responsabilidad gloriosa y preciosa para edificar la iglesia del Señor. Entonces, los hermanos van a seguir compartiendo seguidamente, pero vamos a dejar el siguiente punto. En las iglesias de Galacia había un problema. Allí Pablo le escribe a los Gálatas, se estaba presentando un problema que es un punto central de lo que el Señor nos habla en esta semana, que cuando no conocemos la economía de Dios, el plan completo de Dios para la iglesia, si nosotros no conocemos esto, podemos introducir enseñanzas diferentes. Entonces, en Galacia estaba sucediendo como un ejemplo para nosotros una situación, y era que los hermanos estaban judaizando, es decir, estaban todavía llevando a los hermanos a guardar las prácticas de los judíos, como por ejemplo la circuncisión. Esto fue algo establecido por el Señor en el Antiguo Testamento, por el Padre, pero ya el cumplimiento de esto, recordemos que todo lo que estaba escrito en la ley mosaica era una sombra y figura del que había de venir. ¿Quién había de venir? Cristo Jesús. ¿Quién vino? Nuestro Señor. Y ya la justificación no era por las obras de la ley, era por la fe. Entonces, Pablo tiene que decirle a los hermanos que no enseñen diferente doctrina. Si ya el Señor Jesucristo nos justificó, ¿por qué nuevamente vamos a volver a las obras de la ley? ¿Sí ven, hermanos? Por eso es importante que los servidores del Señor estemos claros en cuanto a la economía de Dios. Usted, hermano, y yo necesitamos profundizar en la economía de Dios y enseñar y nutrir en nuestras familias y nutrir a nuestros hijos con estas sanas palabras a través de nuestra conducta, de nuestro amor, de nuestra fe, de nuestra pureza, para que no introduzcamos enseñanzas diferentes a las que hemos recibido para ser buenos ministros de Jesucristo. Entonces, hermanos,
sigamos abriendo en este momento nuestro corazón al Señor para revisar qué cosas, qué características que hemos recibido en 1 de Timoteo 4 al 6, 4 versículos 6 y en adelante, necesitamos todavía ser perfeccionados en nuestro carácter. Recuerde, en la fe, en la conducta, la manera de conducirnos, en la pureza, en el amor. Jesús es nuestro Señor. Sigamos adelante, tenemos esperanza. El Señor está haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Amén. Jesús es el Señor. De verdad, hermano, como compartió nuestro hermano Juan, cuán importante, hermano, ser esos buenos ministros de Cristo Jesús. Pero asimismo también esta semana el Señor nos daba una claridad, pero también nos afirmaba la importancia de alimentarnos de las palabras de la fe, pero asimismo también de seguir de cerca las buenas enseñanzas. Por eso el Señor nos regalaba un versículo que es muy crucial, que nos iniciaba en esta semana en 1 Timoteo 4, 6. Yo los invito ahí desde sus casas, vamos a leerlo juntos. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí cabe resaltar este renglón, nutrido con las palabras de la fe. Hermano, como esos ministros, hermano, la importancia y el primer principio y el primer paso es ser nutridos con la palabra de la fe, que es alimentarnos de las palabras de la fe. No es conocerla solamente, no es estudiarla solamente. Por un lado, no es eso. Por el otro lado, es nutrirnos, es alimentarnos de la palabra de la fe. Es algo muy diferente a conocerla y a estudiarla. Por eso el Señor día tras día nos da su palabra a través de la Biblia, a través del alimento diario. ¿Por qué? Porque el Señor, el deseo es que nosotros podamos alimentarnos. ¿Por qué el Señor nos da primero el paso de leer, orar un versículo diario? Porque el deseo del Señor es que nosotros nos alimentemos, es que nosotros podamos nutrirnos. ¿Por qué el Señor nos lleva a rumiar tanto la palabra, a leerla con oración? Porque la intención de Dios para estos ministros es nutrirnos en ella, es alimentarnos de la palabra de Dios. Hermano, por eso nuestro concepto debe cambiar. Si nosotros hemos tomado la palabra solamente como un conocimiento, si nosotros hemos tomado la palabra solamente para analizarla, llegó el tiempo de cambiar. Llegó el tiempo de tomar la palabra para nutrirnos, para alimentarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos mostraba que es la palabra de la fe. Es Dios mismo lo que vamos a disfrutar. Sus elementos divinos, todo lo que Él es, va a llegar a ser en nosotros. Porque la palabra es verdad, la palabra es realidad. Por eso, si usted quiere experimentar al Señor como esa verdad, como esa realidad, el paso, hermano, es alimentarnos en la palabra de la fe. Asimismo, también el Señor nos mostraba que tenemos que seguir de cerca, decía el Señor esta semana, las palabras que el Señor nos habló sin perderlas de vista. Hermano, es como buen ministro, inicialmente nos alimentamos, nos nutrimos de ella, pero también, hermano, necesitamos seguir de cerca las palabras que el Señor nos está dando. El Señor ha sido fiel y sigue siendo fiel, y como ministro necesitamos estar de cerca a las buenas enseñanzas. Por eso en 2 Timoteo 3:10 el Señor nos decía, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Hermano, como esos ministros, hermano, necesitamos seguir de cerca, hermano, las enseñanzas, pero son las buenas enseñanzas. Hermano, esta palabra profética que hoy estamos recibiendo, hermano, necesitamos estar cerca a ella, estar pegado a la palabra actual, porque ellas son buenas enseñanzas. Timoteo tenía algo, él seguía la buena doctrina, seguía lo que Pablo estaba dando, pero también seguía el propósito de Pablo, y era su conducta, seguía, ¿qué más? Su propósito, su fe, longanimidad, amor y paciencia. Y hermano, y es allí donde entra un punto muy crucial de un buen ministro de Jesucristo. Y está en el versículo 14, ahí mismo de 2 Timoteo 3. Dice, pero persiste tú en lo que has
aprendido. Y tú persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hermano, un buen ministro necesita tener claridad de quién ha aprendido. Hermano, nosotros necesitamos tener certeza de eso. Hermano, el Señor nos mostraba que por qué Pablo habló, hermano, así tan fuerte, tan certero, tan afirmando esto, de que persistamos en lo que hemos aprendido. Porque, hermano, si leemos el capítulo 3, el contexto, dentro de la iglesia, habían personas, hermano, que se estaban desviando. Como por ejemplo, el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Dentro de la iglesia había desobediencia, había ávaros, había muchas cosas negativas, pero aparte de eso, habían apariencia de piedad. Hermano, fingían la fe, tenían fe fingida. Por eso Pablo dijo en el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Hermano, que Dios nos libre de ser desobediente, que Dios nos libre de tener una apariencia de piedad, que Dios nos libre, hermano, de ser rebelde. Hermano, es cuanto más en estos tiempos finales necesitamos estar unidos a la palabra profética. Hermano, es cuando nosotros necesitamos ser obedientes. Timoteo en Pablo vio un padre, por eso fue el obediente. Él sabía, hermano, cuál era su origen. Él sí sabía en quién estaba aprendiendo. Por eso, hermano, yo quiero leerle textualmente, hermano, lo que el Señor nos afirmaba. Decía, él se había convertido en su padre espiritual. Ser obediente a los padres significa no honrar su origen. Hoy nosotros en estos tiempos finales, usted en la vida de la iglesia necesita honrar a los padres que tenemos. Hermanos que nos presiden, hermanos en la localidad en Valledupar que están al frente. Hermanos, llegó la hora de honrar. Hermanos, estamos aprendiendo, hay modelo inicialmente nuestro Señor, pero hay hermanos, hay padres espirituales en el cual usted necesita ser obediente, en el cual usted necesita honrar y tener certeza cuál es nuestra fuente y cuál es nuestro origen. Dice, no honrar la fuente de la cual aprendió con respecto a la economía divina. Además de ser desobediente a los padres, son ingratos porque recibieron tanto beneficio, tanta gracia, tantas cosas buenas de ese ministerio y después era como si dijeran, no gané nada. Esto es una tremenda ingratitud. Debemos tener gratitud por lo que el Señor nos ha dado por medio de su palabra. Debemos agradecer al Señor todos los días. Hermanos, estamos en el mejor lugar. Estamos en las enseñanzas saludables. Usted necesita darle al Señor todos los días, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por los siervos. Gracias por este ministerio. Sigue hablando, Señor. Gracias, Señor. Hermano, que el Señor nos lleve a ser estos buenos ministros. Pero ministros que nos alimentamos de la palabra de la fe. Aquellos que están unidos a las buenas enseñanzas. Estas enseñanzas son las que nos edifican. Y estas enseñanzas son las que nos preparan para la segunda venida. Jesús es el Señor. Sigamos disfrutando de la palabra profética. Alabado sea el Señor. El Señor nos está mostrando unos puntos o unos aspectos que están asociados en cuanto al buen ministro de Jesucristo. Y bueno, ya van dos puntos que los hermanos han hablado, que el primero es fortalecido en la gracia y el segundo es nutrido por la palabra de la fe, de la buena enseñanza y seguir de cerca y practicar todo lo que estamos escuchando. Entonces, ahora tenemos el tercer aspecto, que es el ejercicio del Espíritu para manifestar la piedad. En el contexto de Primera de Timoteo 4:7, dice, ejercítate para la piedad. Eso está en Primera de Timoteo 4:7. Ya sabemos que piedad es Dios expresado o Dios manifestado en nosotros, en el hombre. Por eso, para poder avanzar,
También podemos mirar segunda de Pedro 1:3, donde dice: todo lo que pertenece a la vida y a la piedad se nos ha sido dada por su divino poder. Por eso es muy importante ejercitar todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado, eso es lo que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Es importante ejercitarlo por medio del Espíritu para poder tener un vivir que exprese a Dios en el día a día. Alabado sea el Señor. Señor Jesús, en cuanto a esto, mire hermano, en cuanto a esto de ejercitar el Espíritu, vemos que dice aquí, es algo personal. El Señor nos hablaba en cuanto de ejercitar el Espíritu, es algo personal. Nadie lo va a hacer por mí. Ejercitar el Espíritu, nadie lo va a hacer por ti. Mi esposa no lo va a hacer por mí, ni yo lo voy a hacer por ella. Por eso, ejercitar el Espíritu es algo personal. Que el Señor nos ayude, hermano, en cuanto a esto de ejercitar el Espíritu. El resultado, ¿cuál es el resultado de ejercitar el Espíritu? Dice que es tener un espíritu fuerte. Hermano, ¿cuánto necesitamos invocar? ¿Cuánto necesitamos ejercitar el Espíritu? Porque eso es, el resultado es tener un espíritu fuerte por un lado, ser lleno de la vida, una vida en abundancia que va a fluir desde nosotros hacia las demás personas. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, para seguir avanzando en cuanto a este tema de ejercitar el Espíritu, el Señor también nos hablaba de primera de Timoteo 4:8. Dice así: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y venidera. Alabado sea el Señor, porque en este versículo, alabado sea el Señor, hermano, que en este versículo Pablo nos habla de la promesa de la vida. En este versículo Pablo nos habla de la promesa de la vida. En 2 de Timoteo 1:1, Pablo dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida. Vemos que en estos dos versículos la palabra promesa está acompañada con una palabra vida. Pero, ¿qué es esa promesa de la vida? Eso lo habla bien claro Gálatas 3:14. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles, a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aquí ya cambia la palabra vida, sino que ahora aparece el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el que da vida, como lo dice en Corintios. No lo vamos a leer por la falta de tiempo. Hermano, entonces miren lo importante que es ejercitar el Espíritu. Hermano, estamos aquí para luchar a favor de la fe. Ya sabemos, hermano, el Señor nos hablaba que la degradación está esparcida en el mundo entero y quiere filtrarse a la iglesia. Por eso necesitamos, como dice el Señor en primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano, dice el Señor, echa mano de la vida eterna. Alabado sea el Señor. ¿Cómo hacerlo? Ejercitando el Espíritu. Alabado sea el Señor. Hermano, el Señor nos hablaba que ejercitando el Espíritu. Si ejercitamos, hermano, si ejercitamos el Espíritu, dice aquí, nosotros, hermano, hemos sido llamados. El Señor nos hablaba que la iglesia está llena de los llamados. Hemos sido llamados para servirle al Señor. Entonces, hay algo maravilloso que el Señor nos decía, que dice: si no ejercitamos nuestro espíritu, la llama, mire, la llama que está encendida va a menguar. Eso es lo que le pasó a Timoteo. Pablo le dijo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, si nosotros
no ejercitamos el Espíritu, ¿qué va a suceder? Dice que la llama que está encendida en nosotros va a menguar. Otro punto, que si usted no ejercita el Espíritu, entonces la fuerza espiritual va a descender. La fuerza espiritual se va de abajo. Por eso es necesario que usted y yo estemos invocando ese nombre para podernos ejercitar en el Espíritu y poder practicarlo todo lo que el Señor nos está dando. Entonces aquí va a pasar el hermano Kevin para seguir continuando con el mensaje. Bendiciones, amada iglesia. La verdad, Dios está siendo muy bueno con nosotros. Esta semana, como han compartido los hermanos, Dios nos está colocando, nos está construyendo el camino que nosotros necesitamos transitar para llegar a ser buen ministros de Jesucristo. Hermanos, en nosotros está tomar la decisión hoy de ejercitar el Espíritu, ejercitarnos para la piedad, nutrirnos con la palabra, ¿verdad?, de la fe, hermanos, y realmente avanzar. Cuando leemos nosotros en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 9, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Saben, hermanos, lo que estamos recibiendo hoy, el hablar de Dios, es simplemente la muestra de su gran amor para con nosotros, porque Él anhela, hermanos, que usted sea un vencedor. Él anhela que su esposo, su cónyuge, sus hijos sean vencedores. Y la palabra de Dios siempre será oportuna. La palabra de Dios siempre traerá dirección, siempre nos infundirá fe y siempre será veraz. Por eso, hermano, esta palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos nosotros. ¿Saben? Pablo repite esta expresión 2 veces en Timoteo. Uno lo repite en 1 Timoteo 1:15 y en 1 Timoteo 4:9. ¿Por qué Pablo tiene que repetir esta expresión 2 veces? Porque nosotros, hermanos, necesitamos estar convencidos de que esta palabra sí es fiel y sí es digna de ser recibida por todos nosotros. Hermanos, y esta es una de las características de los buenos ministros, de creer en la palabra, creer que viene de parte de Dios y practicarla. Y luego leemos en el versículo 10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. ¿Saben, hermanos, por qué Pablo sufría estas tribulaciones? ¿Saben qué es un oprobio? Un oprobio es una deshonra o una vergüenza pública. Todos nosotros, hermanos, en este transitar cristiano, sufrimos oprobio a causa de nuestra fe. Hermanos, y pasamos por circunstancias. De pronto usted ahora mismo, hermano, esté pasando por algún momento difícil en su vida, en su familia. Pero, hermano, no se preocupe, porque la Biblia dice que tenemos una esperanza. ¿Saben qué le dio la fuerza a Pablo para sufrir, para soportar las prisiones, soportar las persecuciones, soportar cuando le dejaban casi muerto? Creer y saber que él tenía una esperanza. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza maravillosa. Colosenses, hermanos, 1:27 nos muestra que esta esperanza es Cristo Jesús y que Cristo, hermano, mora dentro de usted. Hermano, debe creer esto. En usted mora la esperanza de gloria. Aquí dice, porque esperamos en el Dios viviente. Si usted, hermano, está pasando por una circunstancia, está pasando por una prueba, por un desánimo, hermano, queremos compartirle en el nombre de Jesús, en usted vive la esperanza de gloria. Solamente, hermano, debe creerle al Señor. Crea que la obra que Dios inició en usted, Él la terminará. Como buenos ministros de Jesucristo, hermanos, vamos a pasar por circunstancias, hermanos, para probar nuestra fe. Pero lo maravilloso es que no estaremos solos, sino que la esperanza que está en nosotros, hermanos, nos llevará adelante. Debemos creer en Jesucristo, debemos creer en esta esperanza y que Él está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Por eso dice que es el Salvador de todos los hombres. Hermanos, Dios ya inició una salvación maravillosa en nosotros. Hermano, el día en que usted creyó, el Espíritu Santo entró y se mezcló con su espíritu. Y hoy, hermanos, Él nos está salvando también. La Biblia dice que Él nos libró, nos libra y nos librará. Hermanos, crea en los procesos de Dios.
Hoy Dios, hermano, está trabajando en su alma, está trabajando en sus pensamientos, sus decisiones, su voluntad, sus emociones, está trabajando en su cónyuge, en sus hijos. Hermano, Dios siempre está trabajando y debemos creer, hermanos, que los procesos de Dios son para llegar a un fin y el fin, hermano, es hacerlo un vencedor. Lo más importante, hermano, en todo esto es nunca abandonar los procesos de Dios. Si usted está pasando por estos momentos, no abandone el proceso, porque este proceso lo llevará a la transformación, lo llevará a la glorificación, hermano, lo llevará a reinar con el Señor. Todos, hermanos, debemos estar conscientes de esto. Él es nuestro Salvador y Él, hermano, está trabajando en usted para poder llevarlo a vencer a través de las circunstancias que usted está experimentando hoy o la que experimentará esta semana. No sabemos, pero Dios quiere hacerlo un vencedor. No abandonemos los procesos de Dios, hermanos. Los procesos de Dios son perfectos. Por eso, hermanos, dice, es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Usted cree en el Señor? Si usted cree, usted recibe salvación. Nosotros, hermanos, hemos decidido creer en el Señor. Por eso nosotros podemos experimentar esta maravillosa salvación. Solamente, hermanos, debemos creer en el hablar de Dios. Por eso Él dijo en el versículo 11, esto manda y enseña. Porque cuando nosotros, hermanos, escuchamos la voz de Dios a través de los profetas, es Dios mismo hablando con nosotros, es Dios mismo dándonos una dirección. No podemos, hermanos, escuchar y en nuestro interior rechazar el hablar de Dios o contradecirlo. No, porque el hablar de Dios tiene una finalidad y es prepararlo para reinar. Y por eso, hermanos, llegamos a la conclusión en el versículo 12, donde dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Esta palabra, hermanos, está sola, no solamente hacia los jóvenes, sino a todos los hermanos de la iglesia. No podemos menospreciar lo que Dios nos dio. Los jóvenes no podemos menospreciar nuestra juventud. Y tampoco, hermanos, los hermanos adultos no pueden menospreciar, hermanos, lo que Dios también les ha dado a ustedes, sino que debemos tomar un camino y subir un peldaño más. En Éfeso, Timoteo estaba experimentando desprecio por ser joven. Pero, hermanos, ¿saben cuál era el camino? Ser ejemplo a los creyentes. Hay que ser ejemplo a nuestros hijos, ser ejemplo a nuestro cónyuge, ser ejemplo, hermanos, a todos los hermanos en la iglesia. ¿En qué aspectos? En palabra, la manera en cómo hablamos, la manera como nos tratamos en palabras, en conducta, cómo nos comportamos en la casa de Dios, cómo nos comportamos en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en amor, un amor ágape, en espíritu, hermanos, en fe y en pureza. Que todo lo que hagamos, hermano, tenga un sentido puro. Sirvamos en pureza, nos tratemos en pureza. Esto habla de no tener doblez, de no tener, hermanos, una segunda intención. Esto, hermanos, es los peldaños que debemos caminar. Y, hermano, y parece difícil, parece imposible, pero en usted está la esperanza de gloria. Hermanos, y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, nos dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Estas palabras, hermanos, traen sanidad. Usted necesita sanidad, retenga la palabra de Dios. Usted necesita sanidad en su conducta, en el espíritu, en fe, amor, pureza. Ahí están las sanas palabras. Pero cuando usted disfruta la palabra de Dios, hermanos, no la abandone, no la deje a un lado. Cuando usted disfruta la palabra profética, la palabra fundamental, esto trae sanidad a su vida. Si usted quiere experimentar sanidad emocional, sanidad en sus pensamientos, sanidad en su voluntad, sanidad en su vida, hermano, lo invitamos juntamente con todos nosotros. No abandonemos las sanas enseñanzas. Hermano, que el Señor nos continúe ayudando. En usted está la esperanza de gloria. No abandone los procesos de Dios. Hermanos, que en la vida de la iglesia Dios nos colocó para ser vencedores. Jesús es el Señor. Hermanos, gracias al Señor por esta palabra, una palabra de aliento, una palabra de exhortación. Hermano, pero vemos aquí que Pablo amaba tanto a Timoteo, hermano, que llegó allí a darles consejos, hermano, como teniendo buenas referencias, hermano. Este joven tenía mucho para dar, pero gracias al Señor que el Señor a través de Pablo pudo darle una buena enseñanza. Pero gracias al Señor, hermano, que hoy esas enseñanzas, hermano, son para nosotros. En ese tiempo era para el joven Timoteo, pero en este tiempo nosotros debemos empuñar, hermano, este encargo el cual el Señor quiere darnos.
a través de estos mensajes. Oh Señor Jesús, hermano, pero vemos aquí que esta palabra que nosotros hoy estamos disfrutando, no puede quedar solamente en nuestra mente. Debe como ir un poco más allá, hermano. Por eso hoy nosotros debemos, hermano, tener en cuenta aún la juventud. Oh Señor Jesús, hermano, vemos aquí que en 1 Timoteo 4:2, hermano, vemos que Pablo, oh Señor Jesús, 4:12, ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermano, vemos aquí, hermano, que no debemos desaprovechar la oportunidad, hermano. Oh Señor Jesús, por eso el Señor nos invita, hermano, que no tengamos en poco la juventud, hermano, pero vemos aquí que el apóstol Pablo tenía esta buena intención, hermano, de alentar al joven Timoteo. Hermano, y esta motivación es para nosotros, para que nosotros también tengamos en cuenta, hermano, la juventud. Hermano, pero hay algo aquí que me gustaba mucho, que Pablo exhortó al joven Timoteo, hermano, a apartarse. Oh Señor Jesús, hermano, apartarse, a huir de las pasiones juveniles y seguir la fe, el amor y la paz. Hermano, que dice que con los de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Hermano, vemos aquí, hermano, que el Señor es misericordioso, hermano. Pero ¿cómo nos guarda el Señor de todo esto, de las pasiones juveniles, hermano? Es cuando estamos con los hermanos, cuando estamos consagrados al Señor, hermano, cuando estamos disfrutando de las reuniones, cuando tenemos la comunión con los hermanos mayores, hermano. Allí somos guardados, hermano. Y cuando estamos siendo guardados, hermano, estamos en la vida de la iglesia, disfrutando, hermano, allí cantando, alabando al Señor. Amén. Por eso el joven Timoteo, hermano, fue amonestado varias veces. ¿Pero por qué, hermano? Oh Señor Jesús, sería que él también tenía los deseos. Oh Señor Jesús, él tenía estos deseos también, estas pasiones juveniles, hermano. Pero él fue guardado por el Señor. Hermano, el deseo de Pablo era que el joven Timoteo fuera salvo, hermano, que tuviera un corazón limpio, un corazón puro para servirle al Señor. Hermano, pero hoy, gracias al Señor, hermano, que Él nos está guardando de todo esto, hermano, que Él nos está sacando de toda esta corriente que el mundo trae para atraparnos. Pero el Señor, Él nos hace esta advertencia, que guardemos nuestro corazón, hermano, que invoquemos el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, por eso, hermano, también Pablo exhortaba al joven Timoteo a que se ocupara de la lectura. Hermano, pero ¿para qué se ocupara de la lectura, hermano? En ese tiempo habían allí pergaminos, hermano, donde estaban escritas estas enseñanzas. Hermano, pero hoy nosotros tenemos la Biblia, hermano, tenemos el alimento diario, aún para que nosotros podamos, hermano, constituirnos de esta palabra. Gracias al Señor que esta palabra llegó a tiempo. ¿Pero para qué? Para salvarnos a nosotros, hermano. Pero también tiene aquí, hermano, que nos capacitemos. Hermano, esta palabra nos capacita. ¿Nos capacita a qué? A ser buenos ministros de Jesucristo. Hermano, gracias al Señor porque un buen ministro, hermano, de la palabra, debe vivir lo que expresa. Hermano, gracias al Señor, hoy nosotros tenemos este vivir, hermano, un vivir que expresa a Dios. Hermano, pero gracias al Señor que tenemos ese amor y esa piedad. Hermano, dice que la fe y el amor andan juntos. Oh Señor Jesús, por eso hoy nosotros, hermano, nuestro camino solamente es invocar el nombre del Señor. Hermano, y cuando invocamos ese nombre, hermano, tenemos esta fe, hermano, y tenemos el amor que es Dios mismo, hermano. Gracias al Señor porque estamos disfrutando, hermano, de esta palabra, una palabra maravillosa, hermano. Pero también debemos aprovechar el tiempo, hermano. Debemos aprovechar bien el tiempo. Dice, predicando la palabra, hermano. Oh, Señor Jesús. En 2 de Timoteo 4 dice, oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. 4:2. Oh, Señor Jesús.
perdón, 4:2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, oh Señor Jesús, dice que es por la hipocresía, hermano, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, oh Señor Jesús. Hermano, vemos aquí, hermano, que nosotros hoy tenemos, o sea, hay muchas contraversiones, hermano, hay muchas cosas que a veces no nos dejan que nosotros prediquemos este evangelio. Pero gracias al Señor, hermano, que Él nos liberó para que tuviéramos esta buena conciencia y un corazón limpio, hermano. Por eso Él manda, hermano, que prediquemos el evangelio antes y después de tiempo, hermano. Dice que sea oportuno aun cuando no lo sea. Hermano, y el hermano Andrés daba aquí un testimonio, hermano, sobre el cual de su esposa, hermano, predicaba el evangelio. Él dice que lo veía allí un poco imprudente, hermano. Pero el Señor nos manda, hermano, es que debemos predicar el evangelio antes, oportunamente, y cuando no sea el tiempo, hermano. Pero él dice que él se arrepintió, dice que él le hacía muchas señales a la esposa, pero él dice que él se arrepintió, hermano. Nosotros también debemos hoy arrepentirnos, hermano, delante del Señor. Y delante del Señor que nosotros hemos sido también esos que obstruyen la predicación del evangelio. Hermano, pero quería terminar aquí diciendo estas palabras. Que prediques la palabra que oístes a tiempo y fuera de tiempo. Eso es ser un buen ministro de Jesucristo. Esto es lo que debemos ser y queremos guardar al Señor. Colaborar en el cumplimiento de su voluntad y expresar su venida. Hermanos, gracias al Señor, hoy nosotros debemos colaborar en predicar el evangelio y también, hermano, apresurar la venida del Señor. Jesucristo es el Señor. Aleluya, Jesucristo es el Señor. Gracias por estas palabras que nos están formando como esos buenos ministros que hoy el Señor requiere, hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo. También eso nos lleva a estar preparándonos para su segunda venida. Una de las características del buen ministro es que aviva el don y no deja que el fuego se apague. Esa era la instrucción que le daba Pablo a Timoteo en su preocupación, en su interés de que el joven Timoteo estuviera en las condiciones adecuadas para atender a la iglesia. Recordemos que Timoteo representaba allí al apóstol Pablo, exhortando, enseñando a la iglesia, instruyendo. Por tanto, él debería estar en una condición normal, en estas condiciones del buen ministro para su servicio a la iglesia. Recordemos que el Señor nos ha llamado diáconos, ¿sí? Estaba hablando a los hermanos, a los ancianos, a los diáconos, y a eso nos llamó el Señor, a servir, porque a todos, a su iglesia, el Señor les ha otorgado dones, y esos dones necesitan estar funcionando. Por tanto, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4, el versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces ahí vemos en la primera carta, Pablo animando a Timoteo, dándole instrucción, no descuides el don que hay en ti. En la segunda carta ya Pablo estaba en una condición diferente, Pablo ya estaba apresado, estaba en unas condiciones bastante difíciles, estaba cerca de su martirio. Sin embargo, también le recuerda esas palabras en su segunda carta a Timoteo, en 2 Timoteo 1:6, donde decía, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces ahí vemos que el joven Timoteo, probablemente esa imposición de las manos se dieron en momentos simultáneos, en donde no solamente los ancianos de esa localidad, ¿sí? Impusieron las manos en Timoteo, sino también el apóstol Pablo, seguramente porque es probable que Timoteo era un joven, a pesar de que tenía el don, era tímido. Entonces la imposición era orando para que ese joven con tanto talento, con esos dones,
pudiera ser más intrépido porque podría ser muy usado, y de hecho fue muy usado en la obra del Señor. Entonces, hermanos, sin embargo, Timoteo, en la segunda carta vemos que Timoteo está en una condición difícil, estaba desanimado, estaba allí sin ánimo, sin aliento, y por tanto Pablo le dijo ahí en esa carta, en la segunda: aviva el fuego, dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, aquí Timoteo estaba en esa condición por dos asuntos. Primero, porque Pablo estaba encarcelado y no sabía entonces qué hacer allí en esa situación, sabiendo que él recibía la instrucción, era fiel al apóstol, no quería verlo en esa condición. Por otro lado, vemos que él también se sentía así afligido, se sentía triste, desanimado, sin ánimo, porque la iglesia no estaba, la conducta de la iglesia no era la adecuada, no era una iglesia que se estaba preparando, una iglesia que se estaba degradando, una iglesia que de verdad traía sufrimiento al apóstol y traía sufrimientos también a Timoteo. Y por eso lo desanimó. Entonces aquí vemos a Timoteo sufriendo por causa de Cristo y la iglesia. Aquí no vemos a Timoteo sufriendo por otra cosa. Sin embargo, nosotros traemos ese principio y es posible que nosotros estemos debilitados por otras situaciones, ¿sí?, en las cuales, hermanos, estamos debilitados tal vez por situaciones económicas, por temas de relacionamiento entre las parejas, entre los hijos, hermanos, por enfermedades. Todo eso viene y van a venir porque hace parte del proceso. Sin embargo, hermano, en medio de todo eso, de esas situaciones, hay algo que necesitamos tener cuidado, no descuidar del don que el Señor nos dio, y necesitamos también tener la actitud de estar avivando, es decir, como el Señor nos mostraba, abanicando, hermano, porque si algo el Señor nos mostró por medio de esta palabra es que el espíritu debe siempre estar encendido, aleluya. Un espíritu encendido, hermano, como los hermanos compartieron, un espíritu, hermano, que nos lleva a tener una actitud diferente a pesar que vengan los sufrimientos. Mire, como el apóstol Pablo tenía la capacidad de animar, que está en una condición todavía más difícil porque físicamente estaba apresado, en una condición deplorable, sufriendo, hermano, castigos, desnudez, frío, humillación. Pero mire cómo estaba animando a la iglesia y a Timoteo. Entonces, todos estaban sufriendo allí. Pero vemos a un Pablo convencido, que si sufría, más bien lo invitó a participar de los sufrimientos de Cristo, por causa de la iglesia. Ahorita, aquí en el versículo 2 Timoteo 1, dice en el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio del Señor, del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Lo mandó fue a participar. Entonces es algo que va en contra de la comodidad que nos gusta siempre estar. Sin embargo, aquí por causa de Cristo y la iglesia es necesario que tengamos aflicciones, hermanos, porque hace parte del proceso de un siervo, de este corazón que está siendo preparado, hermano, para ser la novia de Cristo y su guerrera. Entonces, hermanos, vemos dos actitudes diferentes. Por un lado, Timoteo debilitado, por un lado, Pablo animado, a pesar de las dificultades, su fuego estaba encendido, aleluya. Aquí, hermano, vamos a tomar este principio. El apóstol Pablo estaba siempre, no desaprovechaba el tiempo, siempre estaba abanicando. Oh, Señor Jesús. Claro, Pablo sufría. Tenía frío, seguramente, Señor Jesús, tengo frío en este momento, Señor, pero tú eres, Señor, mi abrigo, aleluya. Oh, Señor Jesús, viene, Señor, tú me vas a dar algo mayor, que estos sufrimientos no se comparan con la gloria venidera, aleluya. Claro, te estaba avivando, porque si se ponía solamente decía, ay, qué frío, Dios mío, ay, esto aquí, Dios mío, esta cárcel está muy, esto es duro, hermano, esto es duro. Claro, se mete en la queja y no aviva, hermano, el fuego, seguramente nos vamos a victimizar, y con razones muchas veces, pero no es la actitud que el Señor está pidiendo aquí de un buen ministro. Un buen ministro aviva, aleluya. Si aviva, no se descuida, no descuida ese don,
Amén. Entonces, una de las condiciones de este buen ministro también es que aviva el don y no deja que el fuego se apague. Ese fuego debe estar, porque aquí el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 4:5, pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tenemos un ministerio que cumplir y por eso necesitamos tener un espíritu, vea, con un fuego. Es decir, no dejar que el encargo que Dios nos dio se apague. Mire que a veces estamos sirviendo delicioso en un servicio unido, viene alguna aflicción, cualquier situación, cualquier problema, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Nos apagamos, se apaga, dejamos de invocar, nos metemos, nos sumergimos, hermano, ¿y qué pasa? Se pierde el encargo. Dejamos de servir, si estaba sirviendo con los niños, dejó de servir, si estaba sirviendo en el aseo, dejó de servir, si estaba sirviendo en la obra local, si estaba cuidando. ¿Qué pasa? Nos descuidamos nosotros, hermano, y también descuidamos el ministerio que se nos fue dado, la comisión. Entonces Dios está interesado en que usted y yo, hermano, no abandonemos esto. Por el contrario, estemos allí, hermano, cada día más viviendo lo que el Señor nos dio intensamente en la vida de la iglesia. Porque la iglesia necesita de su servicio, la iglesia necesita de su ministerio, hermano. Amén. Otro asunto que el Señor nos mostró allí es que ejercitándonos, ¿qué pasa? Va a suceder algo precioso. En 2 Timoteo, 1 Timoteo dice así, ocúpate de estas cosas, el versículo 15, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, aleluya. Aquí que vemos, hay una versión que dice no aprovechamiento, sino progreso. Es la versión Reina Valera, versión 2015. Creo que es así que dice Reina Valera, versión 2015. Sí, 2015. Hermanos, este aprovechamiento, este progreso espiritual, siempre necesitamos buscarlo. Eso hace parte de la parte orgánica del crecimiento. El apóstol Pablo sabía que era importante y por eso animaba a Timoteo a que siempre tuviera ese progreso espiritual, porque los demás estaban viendo y necesitaban también ser contagiados de ese progreso espiritual, porque la vida transforma, aleluya. Esa vida, hermano, cuando usted la deja operar por el Espíritu, transforma. Si yo era antes así, ya no debo ser así. Necesito estar alineándome a las condiciones de este buen ministro que el Señor está pidiendo. Entonces, si yo antes era mentiroso, ya no puedo ser mentiroso. Necesito estar buscando siempre este progreso, no solamente en la parte humana, en el carácter, sino también en cuanto al servicio. Entonces, esta vida, hermano, debe progresar. Por eso necesitamos estar buscando el progreso espiritual. Otro asunto que el Señor nos mostró allí es que un buen ministro cuida de sí mismo, de los demás y busca ese progreso espiritual. En el versículo 15, como el Señor nos está mostrando, este aprovechamiento es importante porque muchos necesitan ver, ser inspirados y glorificar, hermano, a Dios por medio de esa transformación que está sucediendo en nuestras vidas y en nuestra familia. En el versículo 16 de 1 Timoteo 4 dice, ten cuidado de ti mismo. Entonces, un buen ministro cuida de sí mismo y de la doctrina o la enseñanza. Aquí el Señor se refería, la luz que nos mostraba es que no solamente debemos cuidar de nuestra conducta, que es importante, sino también que esta conducta refleje lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando. Amén. Entonces, con mucho temor, hermanos, nos paramos acá sabiendo de que estamos siendo fieles a las enseñanzas que el Señor nos está dando por medio de su apóstol. Amén. Sin embargo, sabemos con todo temor y con toda sinceridad, sabemos que estamos en este proceso también de practicar todo esto que estamos recibiendo y que sabemos que este es el camino. Hay muchas cosas que no practicamos, es decir, que sí las sabemos, que estamos convencidos de eso, que hemos creído en eso, pero falta dar pasitos en algunas cosas que no lo hacemos. Pero aquí lo que el Señor nos transmite es que a pesar de que no estemos alcanzando, es la actitud que debemos tener de siempre, de que nuestra conducta refleje lo que estamos nosotros enseñando y predicando. Amén.
en 2 Corintios 4:13 nos da ese alivio, porque tampoco es para entrar en condenación. Es que yo no logro alcanzar lo que estoy hablando. No, ese no es lo que el Señor está aquí buscando. Lo que está buscando es que usted y yo siempre vayamos a Él. Vamos con un corazón sincero. Aquí, vuelvo y les recuerdo, estamos siendo fieles a lo que el Señor nos está hablando. Sin embargo, también cuando leemos estas palabras, vamos al Señor y le decimos: Señor, tú sabes que nos hace falta más, nos falta más. Estas palabras todavía están por encima de lo que estamos practicando de nuestra persona, pero yo quiero alcanzar esto, aleluya. Ese es el camino, no creer que simplemente los hermanos necesitan y yo no necesito. Hermano, yo soy el primer necesitado aquí, reconozco que todavía me falta más, necesito expresar estas características de este buen ministro. Y miren lo que decía aquí, lo que dice 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Mire, creí, aleluya, creemos estas palabras, por lo cual hablé. Entonces creemos y hablamos, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Escriba allí, nosotros creemos, por tanto también hablamos. Entonces estamos creyendo estas palabras, pero también las estamos transmitiendo. Pero también por otro lado también necesitamos ver que necesitamos ir al Señor y decirle: Señor, yo creí, hablé estas palabras, pero necesito practicar. Aleluya. Necesito alcanzar esto porque este es el camino. Porque, ¿qué pasa? Si practicamos todo esto que estamos hablando, que estamos siendo enseñados, hermanos, no solamente cuidamos nosotros y nos salvamos nosotros, sino también los que están allí, como aquí se expresa en Timoteo 16, dice: porque persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya. ¿Quién están allí oyéndonos? Primeramente nuestra familia, son los primeros que nos están oyendo, hermanos, en la palabra. Y entonces ellos necesitan ser inspirados, necesitan ser también salvos por medio de estas palabras y por medio de nuestra conducta. También la iglesia, ustedes también están escuchando cuando hablamos estas palabras, ustedes están oyendo. Pero, ¿qué debe hacer el hermano Antonio? Buscar siempre, practicar estas palabras que están siendo reveladas a su vida. ¿Para qué? Para que tenga peso, para que tenga, hermano, respaldo del Espíritu y las personas glorifiquen a Dios, mi familia, los hermanos. Yo quiero esto, hermano. Este es el camino y necesito avanzar. Por otro lado, hermano, el Señor nos mostraba, ya para terminar y dar paso a los anuncios, también el apóstol Pablo animaba a Timoteo a persistir, habla de la perseverancia. Hermanos, Dios está buscando un equilibrio en nuestras vidas, por tanto, hermanos, vendrán muchas cosas para desanimarnos, para que desistamos, pero hermanos, la gloria venidera es mayor. Entonces, hermanos, por eso es importante reavivar, no dejar apagar el fuego. Ese fuego siempre debe estar. Y usted tiene la llave para encender, vea, el abanico. Solamente tiene que decir: oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Vea, esa es la tapita más rápida, más accesible que tenemos en el momento para encender ese fuego, y el encargo, hermano, nuevamente llega a nuestras vidas para cuidarnos a nosotros y cuidar también de los demás, porque este es el ministerio. Por último, la persistencia indica perseverancia. Hermanos, vamos a vivir la vida de la iglesia intensamente. Para eso vamos a avivar el fuego que está en nosotros, el fuego, aleluya. Y el Señor nos ha dado las herramientas. Esas herramientas, hermanos, necesitamos estar involucrados. Ya el Señor nos mostró que son los expolibros. Bueno, aquí no tenemos expolibros, pero sí estamos practicando el Avanza Joven, estamos practicando la red de cuidado de las hermanas, amadas por el Padre. Estamos también enviando, los hermanos al CP, estamos en colportaje dinámico. Y hermano, y todo ese ambiente que el Señor nos ha dado con sus herramientas, precisamente es para que usted y yo vivamos intensamente la vida de la iglesia, aleluya, ejercitando nuestro espíritu, cuidando de nosotros, porque usted fue llamado, aleluya, a ser un buen ministro de Cristo, a cuidar de su familia y a cuidar de la iglesia, amén. Entonces escriba allí, ya para finalizar: fui llamado a ser un buen ministro. Si alguien está a su lado, diga: usted fue llamado a ser un buen ministro. Oh Señor Jesús, Jesucristo es el Señor, amén. Ya viene el hermano Pablo a dar en unos minutos los encargos.
Aleluya, hermano, gloria al Señor. Qué rica palabra hemos recibido en esta noche. De verdad que el Señor nos lleva, hermano, a esa buena tierra, al reino. Amén. Estas palabras que de fe que hoy nos nutren, ¿cierto? Como el Señor nos hablaba a través de los siervos, la palabra de fe que nos alimentan, que nos llevan a ese crecimiento que el Señor quiere que cada día tengamos en el vivir de iglesia. El Señor nos lleve a ser esos buen ministros, como el Señor nos terminaba hablando a través de nuestro hermano Antonio, que cada día avancemos, porque esa es la meta, que cada día avancemos. Amén. Estamos, hermanos, en equipo, aleluya, todos los días logrando esa salvación, animándonos los unos a los otros, perseverando, hermano, en este camino, que es difícil, pero sabemos que lo vamos a lograr juntamente con nuestro Señor. Amén. Aleluya. Cada día el Señor trabaja en nuestras vidas para lograr este objetivo, que es un día reinar con el Señor. Es nuestra única esperanza. Hermanos, 5 minuticos, vamos a dar unos anuncios muy breves. Aleluya. Mañana a las 4:30 de la tarde tenemos la comunión de niños. Aleluya. Gloria al Señor. Motivamos a todos los padres. De ellos depende mucho de que mañana su niño pueda disfrutar de esta comunión maravillosa. Hay unas hermanas, unas maestras allí que toda la semana estuvieron orando, allí, hermanos, siendo direccionadas por el Señor para mañana suplir de vida a todos los niños a partir de las 4:30 de la tarde por la plataforma Zoom. Entonces, padre de familia, amado hermano, de usted depende que su niño, aleluya, disfrute de esta comunión y sea edificado. Reciba el suministro de vida, como la palabra nos envía, de que nos manda de que nuestros hijos desde niños allí se han cimentado con la palabra del Señor. Y mañana a las 4:30 por la plataforma Zoom es una gran oportunidad. No vamos a cohibir a nuestros niños de disfrutar esta palabra. Es una oportunidad para que ellos reciban vida. Amén. Entonces, 4:30, comunión de niños mañana por la plataforma Zoom. Aleluya, hermano, el día domingo tenemos la reunión de la mesa. Aleluya, el Señor cuenta con los vencedores el día domingo, con esos que se están preparando, aleluya, para un día reinar con Él. Hermanos, el sector A, el Señor espera de 8 a 10 de la mañana, aleluya, el sector A. Todos sabemos que el sector A comprende desde Mareigua, San Fernando, San Jorge, Villa del Rosario y el sector norte. El Señor los espera aquí a las 8 de la mañana. Vamos a estar puntuales, vamos a este disfrute, a celebrar esta victoria, hermano, grandiosa que el Señor obtuvo sobre la muerte, para hoy nosotros disfrutar de la vida. Amén. Si avivamos el fuego, como el Señor nos hablaba a través de los siervos, hermanos, vamos a estar aquí el día domingo, no importa qué obstáculo vaya a haber, no importa qué adversidad vaya a haber, pero si avivo el fuego, hermano, que está en nosotros, vamos a estar aquí el día domingo a las 8 de la mañana, el sector A. También el sector B tiene la invitación, amén. A partir de las 10 de la mañana el Señor los espera aquí en el local de reunión. También a celebrar esta victoria grande, una victoria, hermano, que nos da vida eterna, una victoria, hermano, que nos dio la vida del Señor, la vida increada, la vida maravillosa, la vida eterna, la que un día nos va a llevar a reinar. Entonces los hermanos del sector B, que es 1 de mayo, aleluya, La Victoria, Garupal, Bella Vista y La Nevada, el Señor los espera aquí en el local de reunión a las 10 de la mañana en la gran fiesta de nuestro Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, este domingo el Señor espera a su iglesia para este gran disfrute y seguirnos preparando como esos buenos ministros del Señor. La reunión de jóvenes, amados hermanos, todos sabemos que hay un grupo de avanza joven que ellos van a estar allí pues en un ágape, en una casa campo. Amén. Por eso en amor el Señor ha trasladado la reunión de jóvenes para el día domingo a las 5 de la tarde. El Señor espera a los jóvenes y adolescentes aquí en el local de reunión. Va a ser una tarde muy maravillosa. Vamos a disfrutar al Señor en las alabanzas, vamos a rumiar la palabra. Hermanos, amados jóvenes y adolescentes, vamos a estar aquí el día domingo en el local de reunión. Después de la reunión vamos a comer juntos. Va a ser un tiempo muy especial. No te lo puedes perder. El Señor te espera aquí, amado joven y adolescente, porque el Señor cuenta contigo. El Señor te está preparando para que seas útil a su obra, a su plan. El Señor necesita de ti. Entonces, el día domingo a las 5 de la tarde aquí, de manera presencial en el local de reunión,
el Señor espera a los jóvenes y adolescentes. Va a ser un tiempo muy agradable, un tiempo de mucha vida, de mucha edificación. Y luego en la reunión vamos a comer juntos, vamos a tener un ágape bien delicioso en el Señor. Aleluya. Hermano, también recordamos las ofrendas, los votos y los diezmos aquí en la vida de la iglesia. Amados hermanos, está la pureza, es la obra, la visión es la obra del Señor. Gracias al Señor porque nos tiene en la vida de la iglesia, donde la visión es el reino. Entonces por eso, amados hermanos, los motivamos, amados hermanos, que el día domingo estemos allí, hermanos, con nuestras ofrendas, votos y diezmos, de acuerdo como el Señor lo haya bendecido. Amén. Entonces recordamos los diezmos, votos y ofrendas. Amén. También recordamos los mercados de amor. Mercado de amor, hermanos, desde una Maggi hasta un mercado. Si usted lo puede traer, tráigalo. Hay familia necesitada. ¿Cuánto ha hecho el Señor, hermano, por ese corazón ensanchado, hermano, de venir, hermano, con una botellita de aceite, de venir con 2 kilitos de arroz? Hermanos, allí se hacen 4, 5 mercados, 10, amados hermanos, y van familias necesitadas. Y esto es de gran alivio, hermanos, se demuestra el amor del Señor allí, se suplen, hermanos, allí esta familia que lo necesitan. Por eso el día domingo no vengamos con las manos vacías. Vamos a venir, hermano, así sea con una Maggi, así sea con, hermano, con una botellita de aceite, con 1 kilito de arroz, con una papeletica de café. Vamos, hermanos, todos unidos, amén, en amor. Hermano, allí suplimos las familias más necesitadas de la iglesia. Allí, hermano, está el amor del Señor en cada uno de nosotros. También las hermanas abrazadas por el Padre, los tiempos se acaban. Amadas hermanas, el tiempo, hermanas, está breve. El Señor viene pronto. Por eso animamos a todas las hermanas los días lunes y jueves a que peleemos esta reunión abrazada por el Padre. Vamos a estar allí, amadas hermanas, conectadas con nuestro Señor. No hay tiempo que perder. No podemos aplazar esto. Tenemos que pelear, amadas hermanas. Queremos que sean muchas las hermanas conectadas los días lunes y los días jueves. Es una cita con nuestro Señor. No es una cita acá con los hermanos que están al frente. No es una cita con los diáconos, con los hermanos de servicio. Es una cita con nuestro Señor. Por eso motivamos a todas las hermanas para que los días lunes y jueves estemos fielmente allí conectadas a la plataforma Zoom para disfrutar este tiempo maravilloso de pastoreo, de vida, edificación y de mucho amor. Amén. Y también de multiplicación. Porque la persona que usted, amada hermana, allí esté pastoreando también, conéctela allí para que disfrute de este tiempo maravilloso. Aleluya. Oramos por los hermanos que están en quebranto de salud. Ayer la hermana Noemí fue internada de urgencia. Nuestra hermana está delicada de salud. Todos sabemos ya su situación. Oremos al Señor para que el Señor en su amor, en su gracia, misericordia y su poder divino opere en la vida de nuestra hermana Noemí y ella pueda ser restaurada. Amén. Se necesita también donantes o negativo, porque nuestra hermana necesita allí transfusión. Entonces, rogamos a los hermanos que tienen este tipo de sangre, no sé, podernos dirigir allí, amados hermanos, y poder donar sangre para que nuestra hermana sea transfundida lo más pronto posible, para que muy pronto nuestra hermana esté restablecida. Esa es la oración en el Señor, en la voluntad del Señor. Nuestra hermana muy pronto sea restablecida. Oh Señor Jesús. Aleluya, amados hermanos. Jesucristo es nuestro Señor. Vamos a honrar la palabra que el Señor nos ha dado en esta noche. El servicio del aseo mañana le corresponde al sector B, al sector A, perdón. Mañana el servicio del aseo le corresponde al sector A. Es una oportunidad también para ganar gracia. Es una oportunidad, amados hermanos, para recibir más del Señor. Es una oportunidad para que más de Cristo se añada a nosotros. En un servicio, hermano, como el de aseo, allí recibimos más del Señor. Allí recibimos más del Señor, más de la vida de nuestro Señor. Entonces, el sector A mañana, a partir de las 7 de la mañana, está citado aquí en el local de reunión para el servicio del aseo. Para ganar más de Cristo, ganar más gracia. Vamos a orar, vamos a honrar la palabra que el Señor nos ha dado en esta noche. Amén, para ser despedidos. Aleluya, Señor Jesús. Señor, muchas gracias. Gracias por la palabra que nos has dado en esta noche a través de los siervos, Señor. Gracias porque usted nos pide que avivemos el fuego, Señor, del don del Espíritu que está en nosotros. Llévenos, Señor, a estar invocando en todo momento. Llévenos a que ese fuego, Señor, cada día, Señor, arda en nosotros.
ese fuego, Señor, cada día esté encendido en nuestras vidas. Podamos estar, Señor, allí con ese fuego encendido. Gracias por estas palabras de fe que hoy nos nutren. Aleluya, Señor Jesús, que hoy nos alimentan, que cada día nos dan ese crecimiento que usted quiere que hoy obtengamos. Gracias, Señor Jesús, por las sanas enseñanzas. Gracias por estas palabras maravillosas de vida que hoy usted le está dando a la iglesia. Señor, gracias, Señor, por estas palabras saludables, Señor, que cada día nos llevan a avanzar. Señor Jesús, que cada día nos llevan a ser fiel, Señor, a la predicación del Evangelio, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Llévenos cada día esta realidad. Queremos vivir esta realidad, Señor. No queremos seguir pasivos. Queremos, Señor, ser obedientes, Señor, al encargo, a la comisión que usted nos ha dado, Señor, de ir a llevar su Evangelio. Oh, Señor Jesús, como esos buenos ministros, fieles y prudentes que hoy, Señor, practican su palabra. Gracias, Señor Jesús. Colocamos a los hermanos en quebranto de salud delante de usted, nuestra hermana Noemí, Señor, para que la restablezca. Señor Jesús, su poder divino opere en la vida de nuestra hermana Noemí y pronto, Señor, sea restablecida. Gracias, Señor, por nuestra hermana Piedad. Sigue ese proceso de recuperación. Y todos los hermanos que están en quebranto de salud, Señor, tu poder divino opere en ellos, Señor, y sean sanados para que ellos sean útiles a su obra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Lo alabamos, lo bendecimos. Aleluya. Amados hermanos, una feliz noche. Que el Señor les bendiga. Seguimos, aleluya, avanzando juntamente en nuestro Señor. Aleluya. Feliz noche.